Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, miembro de la Izquierda Democrática, partido que ha estado en el ojo del huracán. Yesenia, buenos días y bienvenida. Buenos días, Janet, un gusto saludarle a usted, a todo el país que se une a este espacio. Hoy es un día importante para el país, una ley de inversiones que la hemos analizado, la hemos debatido también a la interna de la bancada de Izquierda Democrática. Hemos brindado siempre nuestra predisposición, somos un partido que es propositivo, que busca siempre el diálogo, pero un diálogo que no sea apurado, Janet, sino más bien un diálogo que permita construir y mejorar las normativas, pensando en el país, pensando en los ciudadanos. Esta ley de inversiones tiene el carácter económico urgente, 30 días que se tenía que tratar en la Comisión de Desarrollo Económico. Nosotros como bancada enviamos 125 observaciones, de las cuales 28 fueron acogidas dentro del tratamiento de esta ley en estos días. Pero bueno, el día de ayer vimos con preocupación que 23 observaciones fueron lamentablemente retiradas, observaciones que fueron parte de Izquierda Democrática, y estas tienen que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero, aparte de las 28, ¿no? Código Orgánico Monetario y Financiero, hemos consultado justamente, y el día de hoy, como siempre lo hemos dicho, continuamos abiertos al diálogo, porque hoy, a pesar de que se tiene que dar la votación, todavía existe la oportunidad de que puedan existir cambios, modificaciones hasta el último momento, y bueno, decirle al Gobierno Nacional y exhortarle al Gobierno Nacional a que siempre busque el diálogo con absolutamente todas las bancadas. Primera pregunta. ¿Por qué estas objeciones no fueron acogidas en principio por la comisión que estaba analizando el tema? Es decir, la Asamblea Nacional tuvo 30 días, hoy se terminan esos 30 días, para poder justamente contribuir, negociar, hablar, dialogar, acordar sobre esas mejoras que necesitaba el proyecto, porque nadie dice que lo que manda un presidente de la República, sea cual sea, sean proyectos perfectos, ¿sí? Que puedan ser aprobados tal cual, que pasen sin ningún análisis ni reforma. ¿Qué es lo que pasó? Mire, ¿Por qué esta estamos ley, hasta el último momento en esto? Porque finalmente no se han acogido todas las observaciones y nosotros hemos tenido que insistir en aquellas. Incluso cuando se dio ya el debate para el segundo, cuando conocimos el segundo informe, Izquierda Democrática tuvo que nuevamente insistir en las observaciones que en su momento manifestamos. Esta ley, pero porque la conversación tiene que ser flexible, no sé, a ratos les veo como en sus posturas, es unas posturas inamovibles. Jamás, en donde que si no me pone esto, entonces no voto. No. Mire, nosotros... Dígame que es indispensable que no esté tomado en cuenta y que ustedes consideren que tiene que ir en esa ley. Por ejemplo, nosotros hemos realizado observaciones respecto a las asociaciones público-privadas, que no podemos decir, porque tampoco tenemos ese discurso, Janet, que sea populista. No se habla aquí de privatizaciones, pero sí de una gestión delegada para proyectos, obviamente, que sean administrados por un ente público, un ente privado de un sector público. ¿Y cuál es la diferencia con lo que ya existe ahora en eso? Aquí se han realizado modificaciones positivas y negativas que no se han querido acoger. En todos estos proyectos de alianzas público-privadas nos alejamos de las reglas, por ejemplo, de contratación pública. No se quiere incluir aquí, Janet, a que sea la Contraloría quien regule. ¿Y qué da paso a esto? Esto da paso a que los proyectos, por ejemplo, no tengan concursos. Los proyectos sean direccionados a dedo. Esto no se puede permitir, y hemos manifestado que se incluya a que la Contraloría sí pueda regular estos proyectos que van a ser administrados por parte del sector privado, pero tienen que ver con recursos públicos. Y nuevamente regresamos a la gestión delegada de excepcionalidad de los sectores estratégicos. Aquí hablamos de petróleo, de energía, de minería, de telecomunicaciones, en las que también hemos incluido que se especifique cuáles van a ser entonces los proyectos en estos sectores estratégicos. De la misma manera no existe esta posibilidad. Pero un tema positivo, Janet. ¿Por qué esa especificación? Digamos, en la normativa actual, ¿existe una especificación sobre lo que se puede delegar a la empresa privada? Y es que, ¿por qué no? Porque no se puede especificar qué tipos de proyectos van a estar o van a formar parte de estos sectores estratégicos. Me refiero a petróleo, minería, energía, telecomunicaciones. No ¿Y por qué no incluir aquí a ciertos candados para evitar que algunas acciones sigan pasando, como ya la hemos visto que sigue pasando en el país? Otro de lo que nosotros pedimos. ¿Pero cómo qué? ¿Qué sector no incluiría, por ejemplo? Estos sectores son estratégicos.
petróleo, energía, minería, telecomunicaciones. Aquí no se especifica qué proyectos van a formar parte de esta gestión delegada con excepcionalidad, Janet. Uno que sí vimos y que es positivo y que se pudo modificar cuando hablamos de alianza público-privada, y es el artículo 8. ¿Qué nos preocupaba a nosotros, Janet? Que los servicios públicos no sean gratuitos, que los servicios públicos, cuando pasen, en este caso, a administración privada, no sean de calidad. Y se incluyó, sí, que se prohíbe el uso de formas y modalidades de pago directas a cargo del usuario en beneficio de un sector privado para todos los servicios públicos relacionados a salud, a educación, a seguridad y justicia, con el fin de garantizar la gratuidad. No somos negativos, estamos reconociendo lo positivo, pero también tenemos que reconocer que hace falta. Mire, el artículo 29 es clarísimo también cuando habla de la prestación a favor de la administración pública. ¿Por qué el Estado no puede verse beneficiado cuando existe utilidad en un proyecto que esté a cargo ya de un administrador o gestor privado? Este artículo dice específicamente que se podrá determinarse en beneficio de la administración pública ingresos provenientes del proyecto o del gestor privado. ¿Qué propusimos aquí? Que los excedentes, las utilidades o rentabilidad que genere un proyecto o gestor privado, el Estado sí sea beneficiario, pero no se debe incluir aquí la palabra podrá, sino que en este caso debe. ¿Y esto para quién es beneficiario? Es beneficiario para los ecuatorianos, es beneficiario para el Estado ecuatoriano, pero tampoco se lo ha querido incluir. Aquí se habla también. Pero a ver, Yesenia, pero para ir poco a poco, para poder ir entendiéndoles un punto a punto, ¿sí? Allí, digamos, sobre las utilidades, eso también ya está normado. Ya está normado. Entonces, y si tiene que haber una especificación, ¿no debería ir en el reglamento? ¿Por qué tiene que ir todo detallado en la ley? En la ley tiene que ir el concepto general. ¿Cuál es el concepto general? Que puede entrar una empresa privada a administrar un servicio público o a construir una obra y brindar ese servicio si es que hay una utilidad, como es en el caso de los petróleos, tiene que haber tiene que repartirse una utilidad en beneficio y mayoritariamente, digamos, al Estado, por ejemplo. Pero eso ya entra en el reglamento. ¿Y por qué no en la ley, Janet? Porque la ley no es para eso, Yesenia. No, sí se puede aclarar, se puede especificar, así como lo hicimos, por ejemplo. ¿Para qué sirven los reglamentos? Así como lo hicimos, por ejemplo, para los proyectos con esta gestión delegada, que tienen que ser, que no se pierda en este caso la calidad, que no se pierda el hecho de que sean gratuitos. Eso se lo logró, incluir en la ley, para justamente los proyectos que estén relacionados a educación, a salud, a seguridad, a justicia, y la Constitución también lo dice. Pero ¿por qué no podemos aclarar y especificar esto para evitar que la ciudadanía también se preocupe, por ejemplo, con las privatizaciones? Nosotros hemos manifestado que los activos y el patrimonio del Estado ecuatoriano tiene que continuar en manos del Estado ecuatoriano. ¿Y dónde dice que por no? eso, pero justamente por eso algunos ciudadanos dicen que esta ley es privatizadora. ¿Por qué? Nosotros hemos manifestado que tampoco es privatizadora, porque aquí lo que se habla es de una gestión delegada que ya tiene algunos candados, tal vez no podrán tener los suficientes, pero ya tienen algunos para evitar que los servicios, los bienes y patrimonios del Estado queden en manos del Estado ecuatoriano. Si a la ciudadanía hay que darle esa aclaración, Janet, hay que hacerlo, porque además en esta ley se puede hacerlo. ¿Por qué no poder cambiar el podrá por el deberá, por ejemplo? Para que el Estado ecuatoriano sí tenga esas utilidades en favor del país, en favor de los ciudadanos, porque cuando hablamos de recursos del Estado, estamos hablando de recursos que van a ser direccionados para los ecuatorianos. Dentro de algunas otras observaciones que nosotros las dimos en su momento, zonas francas, por ejemplo, aquí se habla de reactivación económica, se habla de generación de empleo, se habla de 2 millones de empleos que va a generar esta ley, pero no se ha dicho cómo. No existe un marco, un régimen jurídico, laboral, y hemos manifestado que esto también se debe aclarar. Eso no está en la ley. Pero a ver, explíqueme eso. ¿Cómo es eso? Que dentro de esta normativa también estén especificadas las régimen laborales. Jurídico, exactamente, y eso lo incluimos además porque sí es posible hacerlo, que regule a las personas, por ejemplo, que se vinculen a la ejecución de un proyecto o a la ejecución de un servicio para que de gestión delegada. Eso tampoco está claro. Hemos hablado también de la oportunidad que se les va a dar en las zonas francas a
no sé, emprendedores, a cualquier persona que quiera, en este caso, incluir un negocio en una zona franca. Aquí hemos puesto 2 puntos importantes. No estamos, Janet, en contra de una zona franca. Estamos de acuerdo siempre y cuando sea controlada. Y aquí, ¿por qué nos negamos entonces para que el sistema aduanero pueda controlar una zona franca que pueda evitar, por ejemplo, el contrabando, que pueda evitar el ingreso indebido de mercancías? Se puede controlar, pero tampoco ha habido esa posibilidad de que se pueda incluir esto en la ley. Eso me parece tan extraño. Las zonas francas ya tienen una normativa de funcionamiento, ya funcionan aquí en el Ecuador, o sea, ya están allí. ¿Y por qué nos negamos a controlar, Janet? Pero porque seguramente, no le puedo dar el detalle, ¿sí? Pero la normativa de la zona franca es similar a lo que se está haciendo en otros países. ¿Por qué tenemos que ser así tan específicos en las cosas? Y me parece raro, ¿sabe qué? Porque el principal, quien más impulsó la creación de zonas francas es justamente su presidente, Guillermo Herrera. Ahora se queja. No, a ver, es que no estamos en contra de las zonas francas, Janet. ¿Quién ha dicho que estamos en contra de las zonas francas? Podemos apoyar. Lo que no estamos de acuerdo es que no se controle. El principio mismo de una zona franca da justamente la libertad de que pueda ingresar cualquier tipo de mercancía, y eso no estamos de acuerdo. Es decir, pongamos entonces aquí a que se controle el sistema. A ver, yo no lo entiendo así. Hablamos también... Un momentito, a ver, yo no lo entiendo así. En una zona franca usted puede entrar allí, por ejemplo, a maquilar, para lo cual necesita materia prima, para lo cual necesita determinados productos, que tienen que entrar. ¿Y quién se niega? Janet, es que no nos estamos negando a entrar, a que esto entre. Entonces, pero ¿por qué no lo controlamos? ¿Por qué no existe el sistema, en este caso aduanero, que pueda controlar el ingreso de mercancías? Lo mismo que usted dice, lo mismo que fácilmente... ¿Cuál es el temor? Por ejemplo, el ingreso de mercancías indebidas. Y ahí va nuevamente lo que usted acaba de preguntar. Ver, ¿por qué si las zonas francas... ¿Que entra por ahí mercancía indebida y de ahí entra al Ecuador? Por supuesto, pues el ingreso indebido de mercancías, y ahí se da paso para, por ejemplo, el contrabando. Por Dios, Yesenia, todos los días, usted tiene en la frontera de su presidente Guillermo Herrera como 12, 18, 16 pasos ilegales por donde todos los días entra contrabando y sale gas, sale gasolina, salen dólares, sale un montón de cosas. Y entonces, por eso, en esta ley, entonces dejemos que también facilite eso. Yo no le podría responder eso, Janet, pero sí decirle, pero también estamos manifestando que hay otras realidades y que tampoco se están incluyendo, porque son fáciles de incluir en la ley. Pero si ustedes hicieran su trabajo, entonces si entrarían a controlar y a ver cómo se puede controlar las fronteras, entonces eso tendría lógica. Por supuesto. Pero si ni siquiera pueden entrar a controlar la frontera porque no hacen su trabajo. Esto está para todas las zonas francas, Janet. Y si se pudiera controlar las fronteras solamente a punta de leyes. En este caso el gobierno tiene esa posibilidad de que podamos dialogar y de que se pueda incluir, ¿por qué no hacerlo? Algo tan sencillo como incluir que esto pueda controlar. Aquí se dice que va a generar empleo. Uno genera empleo para el pequeño, para el mediano empresario, para los microemprendedores. ¿Usted cree que en la zona franca se va a poder generar empleo y se va a dar la oportunidad a los microempresarios? Porque aquí lo dice. Difícilmente este sector podrá generar, en este caso, empleo, podrá darle la oportunidad a una empresa en zona franca, porque el capital que debe tener la empresa para operar es superior a 5 millones de dólares. ¿Qué empresario tiene? ¿Qué microempresario, qué emprendedor tiene este capital? Volvemos nuevamente al funcionamiento de las zonas francas. Pero incluyamos entonces aquí, le demos la oportunidad, le demos la Janet, le demos la oportunidad. ¿Tiene usted algún ejemplo, Yesenia? Porque es que no se pueden inventar el agua tibia, pues. ¿Y quién se está inventando el agua tibia, Janet? Dígame, ¿en qué zona el diálogo franca puede así? Permitir que esto funcione. Nosotros tuvimos 30 días y le hemos manifestado incluso al gobierno. ¿Sabe cuál es el error aquí? Que políticamente se puede decir cualquier cosa, ¿sí?
Es decir, viva los empresarios, bueno, pero eso viva no pasa, los microempresarios, no, pero eso no viva pasa, los emprendedores, Janet, eso vengan a no todos, pasa con entren. Izquierda Democrática, y yo le voy a pedir un favor a usted. Le voy a pedir un favor a usted que no pueda generalizar a todos los políticos, porque esta ley nosotros la hemos analizado, esta ley nosotros la hemos debatido internamente, deme un y ejemplo. le hemos pedido al Ejecutivo, ¿En base a qué Janet, ejemplo? le Dígame. hemos pedido al Ejecutivo también a que podamos dialogar, pero no al apuro, no hace 4 días. Pero Si que no, hay que podamos pues era que dialoguen en los 30 días y no al último. Pero eso es lo que le hemos estado pidiendo al gobierno, y no ha existido esa apertura. Pero ¿cómo que no se ha estado metido el gobierno en la Asamblea Nacional? No, Lo que pasa mire, es que esto está en manos de la comisión. Una cosa es que esté en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se Pero es envió que es allí donde Izquierda se tiene que Democrática, discutir, pues. envió 125 observaciones, como lo que le acabé de decir. Y le Pero respondí ya también toca a cuántas ustedes que fueron tengan que hablar acogidas y dentro de la cuántas comisión no y fueron con el acogidas. gobierno y todo, pero no, digamos, ¿eso es responsabilidad solo del gobierno o de la No, comisión? yo no he dicho eso, Janet. Y no asuma palabras que Yesenia Guamaní no las está diciendo. Pero usted está diciendo que Lo mandó que a la estoy comisión diciendo y que el es que gobierno es el que el- no ha dado apertura. No, el diálogo tiene que existir, pero no solamente hace 4 o 5 días, sino para construir una ley. Ya mismo vienen las reformas laborales. ¿Qué le hemos dicho nosotros al gobierno? Construyámoslos de manera conjunta. Izquierda Democrática puede enviar un equipo técnico para que se puedan construir estas reformas laborales y después presentémoslos a la Asamblea, para que tenga un marco Pero me normativo quedo que con sea algo. mejor. ¿Usted tiene algún ejemplo de dónde han sacado que, por ejemplo, la empresa, la microempresa puede entrar dentro de una zona franca? ¿Y por qué no les damos la oportunidad, Por Janet? Dios, deme un ejemplo, porque ¿Por si no qué no les funcionan damos la así, no hay oportunidad? cómo, pues. Mire, aquí la ley es clarísima, por eso ¿Tiene yo un digo, ejemplo o no? Porque Janet, esto tiene que ser técnico, no político. Usted le puede decir lo que sea a los microempresarios. por Pero eso, si eso no es una realidad, entonces no va a funcionar, porque poner en la ley, como todo, ¿no? Creemos que todo lo que va en la ley ya nos va a cambiar el país. ¿Cuántas leyes tenemos? Desde que está entonces nos tipificado el femicidio, acostumbremos a tener acostumbrémonos a leyes cumplir las para que no, leyes, pues. pero por eso, Janet, esta es nuestra responsabilidad. Mire, nosotros no podemos, como políticos serios y honestos, no podemos pero deme asumir un la ejemplo responsabilidad técnico. ¿En qué zona franca de esta región están incluidos los microempresarios? De tal manera que ustedes puedan poner un ejemplo de decir, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, aquí están las zonas francas con microempresarios. ¿Por qué están poniendo ustedes ese nivel de inversión? Porque de lo que se ha podido revisar, incluso hablar con algunos legisladores, es porque obviamente si una empresa va con este capital, va a poder generar empleo para, obviamente... Yesenia, usted no me da la respuesta porque no la tiene. ¿Sí? Porque ahí es lo que van, porque ustedes son unos asambleístas que son irresponsables, No, que están Janet, allí mire, hablando yo le voy a, políticamente y no técnicamente. nosotros sí lo analizamos Bueno, y lo deme revisamos, un ejemplo. pero le estoy diciendo que en este caso, las zonas francas, nosotros no estamos diciendo que nos negamos a las zonas francas. Pero usted está hablando es que una tienen que entrar los posibilidad, microempresarios, pero ¿y por qué no se les da la oportunidad? Debe haber una razón Por eso, técnica para dejarles exactamente. entrar o no dejarles entrar. Deme una razón ¿y por qué no les técnica. dejan entrar a los microempresarios? Deme una razón Janet? técnica. Yo no le puedo decir porque sí o porque no. Deme usted una razón técnica. Démosle la posibilidad. Si queremos hablar de reactivación económica, si queremos hablar de generación de empleo, Deme una demos razón la técnica. oportunidad ¿En qué a que zona todos franca, en qué zona franca actúan todos? Janet, yo le veo a usted muy cerrada en esto. Dejemos explíqueme. y permitamos que todos tengan la posibilidad ¿sabe qué es de lo que que si pasa? tienen un Que usted negocio ponen en el vayan papel, y si usted todo puedan lo que estar en la ponen zona en el papel franca. no se cumple, el papel aguanta todo. ¿Y usted está acostumbrada a eso ¿Sí? entonces? Usted está promoviendo No, eso, pues. Usted jamás. quiere poner en el papel Nosotros algo que difícilmente hemos se va a poder asumido, cumplir. Nosotros hemos asumido esto con responsabilidad, Janet, y si no hay esa apertura, nosotros no vamos a apoyar. Así de claro es. Así de claro que usted es. no me pudo dar una razón técnica de un argumento que están poniendo en esa ley. Uno. Es que usted no ¿Cuántos quiere de dar la esos? posibilidad, Janet. Pero, a ver, Mire, Yesenia, si no hablamos está- si de no depende generación de mí, empleo, pues. y eso lo ha pasado en muchos países, si hablamos de generación de empleo, tenemos que dar la oportunidad a los microempresarios, tenemos que dar la oportunidad a los emprendedores. Y si usted dice que un microemprendedor o un emprendedor en este caso, que pueda tener un capital superior a $5 millones, se le puede dar en la oportunidad. Yo Yesenia, no lo usted creo, está hablando Janet. A un políticamente. emprendedor Usted está se hablando le debe dar políticamente. la oportunidad para que su negocio pueda ¿Y incluirse sabe en la qué? zona Ya, franca. A mí me encantaría, esto es un, Y eso esto es un pasa en muchos emprendimiento, países, Janet. este es un Usted emprendimiento quiere, y a mí me encantaría que este emprendimiento pueda funcionar bajo otras condiciones en una zona franca. Pero si técnicamente no es posible, ¿Por qué técnicamente no es posible? dígame usted. Sí es posible.
Y nosotros le estamos Dígame incluyendo. técnicamente porque Janet, es posible. Es ¿En dónde posible, funciona así? nosotros leemos. Queremos reactivar la economía. ¿En Queremos dónde funciona así? en muchos ¿En qué países, zona Janet, franca? en Dígame muchos uno. países. ¿Por qué? Porque los microempresarios, los emprendedores, cuando nosotros queremos darles la oportunidad, démosle la oportunidad también de que Dígame pongan en las país zonas en donde francas. funcione así. Deme el ejemplo. Bueno, no recuerdo en qué país, pero finalmente se puede dar la oportunidad para Muchas que gracias, los Yesenia. emprendedores puedan Mucha tener esa suerte posibilidad. el día de hoy. Ojalá lo hagan responsablemente y no políticamente. ¿Y cuál sería ¿Sí? su posición aquí? Que lo Apoyar hagan el informe. técnicamente. Pero ¿cuál es técnicamente? Apoyar el informe de mayoría. Que lo hagan o el de técnicamente minoría. y a tiempo. ¿Sí? Tuvimos 30 días, Janet. Por eso. Y no se pudo incluir aquí a los sectores afines, Bueno, para para hablar eso de están trabajo. ustedes. Ese Hoy es su el trabajo, FUT, para eso Janet, están ustedes. hoy el FUT está marchando en contra del gobierno y no se les pudo incluir. ¿Por qué no? ¿Por qué no cerramos a incluir a los sectores afines a Pero las si diferentes no es el gobierno leyes? el que está discutiendo, es la asamblea. Usted explíqueme por qué no les han incluido. Pero en la pues. asamblea tenemos las diferentes bancadas, pues en Pero la que el también está el gobierno es la gobierno. minoría. Y mire, nosotros hemos apoyado a muchas acciones y en eso no me va a dejar negar, Janet, a muchas acciones pensando en el Pero país justo y ahorita que hablan pensando de la en los muerte ciudadanos. cruzada, que hablan de la muerte cruzada y que un poco de cosas que es una Pero ¿qué irresponsabilidad pasa con la muerte total. cruzada? La muerte cruzada nada tiene que ver con esto. Nosotros no Bueno, podemos que están ahorcando actuar. las cosas para llevar todo hacia una muerte cruzada. La muerte cruzada dependerá del Ejecutivo. Nosotros ni siquiera lo hemos Sí, pero pensado, si es ni una siquiera asamblea, lo si es hemos una asamblea analizado. que no funciona, que trunca todo, entonces todo, y que salen a decir, no, si el gobierno quiere la muerte cruzada, pues que la tenga. ¿Quién no trunca, importa. Janet? La asamblea. La Asamblea tiene diferentes bancadas. ¿Quién las trunca? Dígame, respóndame En este usted. momento, UNES, Pachacutic y D. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que no estamos de acuerdo. Porque no Mientras proponen, tuvimos porque no- muchas porque no otras que hacen propuestas apoyamos en su técnicas, momento. Porque no hacen propuestas Y técnicas. otras veces sí lo hicimos cuando apoyamos al Ejecutivo. Me Entonces imagino aquí que sí. también cada uno quiere decir lo que quiere, Janet, y dependiendo de la postura política que tenga. Su postura es clarísima, en defensa de tal vez del Ejecutivo, pero dialoguemos. En ¿Por qué? defensa ¿Por de qué? este país que necesita trabajo, que necesita inversión y que necesita políticos que actúen con responsabilidad. Usted dice que estos 2 millones de empleos se van a generar con Yo esta ley. digo que tuvieron 30 días para analizar eso técnicamente. Sin le pedí incluir una, a los le sectores. pedí una razón Sin técnica incluir y no a me los, la dio. sin incluir a los Su sectores, razón Janet, técnica- por favor. su razón técnica Usted es no me también acuerdo. está con su Su postura, razón que yo técnica- la respeto. Mi postura ya se la digo. Que yo la respeto Mi muchísimo. postura se la digo. Pero yo no estoy Mi de acuerdo postura es que en tener que se una diga. Asamblea Nacional que se dedique a trabajar. ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. A trabajar. No, Y no la lo han bancada de hecho. Izquierda Democrática asumió esta ley con total responsabilidad, Janet. Dimos observaciones, no fueron acogidas. Esperamos fueron que el día acogidas de por hoy. quién? Por la Comisión de Desarrollo Económico. Con eso me quedo. Y Muchísimas nosotros le gracias. dijimos al gobierno igual, dialoguemos, pero no hace 4 días, sino que dialoguemos siempre para poder dar respuestas al país. Y si usted no escuchó cuando hablábamos del apoyo que el gobierno necesitaba para hablar de gobernabilidad, porque aquí, más allá de banderas o de posiciones políticas, se debe hablar de gobernabilidad para los ciudadanos y de gobernabilidad para el país. Pero tampoco vengamos con posiciones, Janet, en las cuales quieran malentender la posición de Izquierda Democrática. Izquierda Democrática siempre va a ser propositiva con un diálogo, pero con un diálogo que también tenga resultados. Muchas gracias. Gracias, Yesenia, por Gracias. estar esta mañana con nosotros.